financieras que integran el sistema financiero, sino particularmente en la vida de ustedes, las SOFOMES. Esta reforma financiera, publicada el 10 de enero de este año, sin lugar a dudas, marca un antes y un después acerca de lo que representa la normatividad y el cumplimiento y sobre todo la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para ustedes. El tema central, les repito, va encaminada a esas 3 nuevas publicaciones. Sin embargo, no podemos entrar de lleno al comentario de esas publicaciones, sino tener un preámbulo previo acerca del porqué, así como de la importancia que tienen estas 3 materias, esas 3 normatividades en la vida de las entidades financieras en general y de las SOFOMES en particular. La reforma financiera, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, hizo hincapié de manera muy particular acerca de la importancia de esta materia en la vida económica de nuestro país. Tan es así que hizo referencia a que de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional a las que todo país miembro de dicho grupo tiene que ajustarse, nos decía el titular del Ejecutivo en la exposición de motivos que solamente se cumplen 17 de esas 40 recomendaciones. Por lo tanto, tenemos que visualizar esa reforma financiera con una perspectiva diferente a solo una carga normativa. De tal manera que podemos hablar de que la reforma financiera es integral por los siguientes 5 aspectos. Número 1, incrementa la competencia. Al incrementarse la competencia se destaca un aspecto para ustedes como SOFOMES. El otorgamiento de crédito en nuestro país, en primer lugar lo lleva sin lugar a dudas las instituciones de crédito. En segundo lugar, las SOFOMES. Y el tercero, las sociedades financieras populares, las SOFIPOS. Consecuentemente, ustedes tienen un punto de arranque muy importante en el desarrollo de esta materia al ser unos actores principales. Pero vamos a ver por qué sigue siendo integral esta reforma financiera. Como segundo aspecto fundamental está que fomenta el crédito vía la banca de desarrollo, redefiniendo su mandato. Es decir, se redefine el mandato de la banca de desarrollo para fomentar el crédito a través de esta institución o de esta serie de instituciones en beneficio de un sector tan importante como lo son las SOFOMES. El tercer aspecto por el que se destaca que la reforma financiera es integral está porque fomenta el crédito vía instituciones financieras privadas, mejorando el régimen de garantía y estableciendo incentivos. Ustedes, sector SOFOM, van a tener incentivos, y ustedes lo saben perfectamente, por parte del gobierno federal con el propósito de que ustedes mismos beneficien a sus clientes. Consecuentemente, pues va a haber recursos más frescos, va a haber recursos de diferentes partes y sin lugar a dudas, pues necesita haber aspectos de supervisión y de cumplimiento para prevenir la materia que hoy nos ocupa. El cuarto aspecto es que mantiene un sector financiero sólido y prudente. Ustedes, a partir de esas reformas financieras, se convierten en entidades financieras integrantes del sistema. Antes no lo eran y ahora requieren ustedes se les otorgan unas facilidades, unos beneficios y unas bondades mayores, acompañadas sin lugar a dudas de una carga normativa mayor. Pero esto con el propósito de tener un sector financiero más sólido y sobre todo prudente. Y el último aspecto por lo que la reforma financiera se considera integral es porque hace más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades de la materia. Consecuentemente, ustedes con una mayor normatividad, ustedes con un beneficio económico mayor, con unas bondades que sin lugar a duda les benefician, hace más eficaces
a ustedes como entidades financieras integrantes de un sistema que es considerado la columna vertebral de la economía de nuestro país, y al mismo tiempo se faculta a las autoridades con mayor atribuciones. Dentro de ellas encontramos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la propia CONDUCEF, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahora también al Banco de México. Consecuentemente, entonces, las autoridades financieras integrantes del sistema tienen ahora unas atribuciones mayores por todas las bondades que sin lugar a dudas arroja el paquete de reformas financieras hacia todos los sectores. Estas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, vean ustedes tres aspectos importantes. Hace un momento estábamos haciendo referencia a la forma, a la estructura que motiva las reformas. Ahora destacamos en esos tres aspectos las siguientes cuestiones que sin lugar a dudas marcan la diferencia y generan el motivo mismo del porqué de las reformas y que se les aplica a ustedes como sector otorgante de créditos. Primero, la expansión del crédito y la inclusión financiera requieren de autoridades con facultades de supervisión y de sanción más adecuadas. Ojo, no es que se les estén aplicando unas sanciones con mayor profusidad, sino simplemente las autoridades lo toman como un aspecto disuasivo para poder evitar el lavado de dinero entre este sector tan importante. Recuerden ustedes que al final de cuentas las propias autoridades han manejado cantidades millonarias en dólares de forma anual que se lavan en el sistema financiero, dentro del cual, les repito, ustedes forman parte. Consecuentemente, pues ahora se requiere de una mayor participación de las autoridades, tanto con facultades adicionales a las que venían, como una aplicación de sanciones adecuadas, de tal manera que el incumplimiento de una sanción, sin importar el sector, a partir de ahora ya se les dé el mismo tratamiento, de tal manera que una sanción, por decir algo, por no contar con una matriz de riesgo que permita clasificar a sus clientes de una manera adecuada, va a ser lo mismo para un banco que para un centro cambiario, que para un transmisor, que para una casa de cambio o para una SOFOM. Y consecuentemente hay una estandarización en la materia de sanciones por tratarse de una materia uniforme para las propias instituciones. El siguiente aspecto muy relevante, esto es muy importante destacarlo, porque se refiere a que con las reformas financieras se busca fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero, de tal manera que las 34 leyes que motivaron la reforma financiera y que enseguida vamos a hacer referencia a ellas, buscan fortalecer justamente mecanismos para evitar el lavado de dinero en el sistema. Y el tercer aspecto es que se fortalece la legislación, si bien es cierto que no las 34 leyes en materia directa para prevenir el lavado, las que le son aplicables a las entidades financieras de manera directa, busca fortalecer el aspecto de llevar a cabo de una manera más apropiada el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Por lo tanto, son dos temas diferentes sobre un mismo aspecto en donde se circunscriben las 34 leyes financieras. Consecuentemente, la materia de lavado de dinero, en este caso de prevención de lavado de dinero, sin lugar a dudas juega un papel muy importante. De aquí la necesidad justamente para poder iniciar el tema, destacando alguna preocupación fundamental que tiene tanto el gobierno federal como las autoridades que participan y que tienen la responsabilidad de un cumplimiento a una normatividad extranjera para poder
prevenir entre 6.000 entidades financieras que conforman el sector de una manera pues más afortunada y mucho más precisa. Estos son los aspectos fundamentales. Esta es una simple referencia, no nos vamos a detener en el análisis, por supuesto, de cada una de ellas, pero esas son las 34 leyes que fueron modificadas. Consecuentemente, dentro de ellas se encuentra una dedicada para ustedes, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Bueno, ese es un aspecto fundamental. La moraleja que podemos aplicar en esta primera parte de la plática está en que tomen en cuenta la importancia que el gobierno federal le da a la materia como punto número 1. Como punto número 2, las nuevas facultades que autoridades como Hacienda, Banco de México, Bancaria, Conducef y la propia Unidad de Inteligencia Financiera tienen ahora. Y 3, la homologación de sanciones para todos los sectores. Todo ello se circunscribe en el enfoque gubernamental de prevenir de mejor manera el lavado de dinero entre las entidades financieras. Ahora sí, de esa introducción pasamos al aspecto que sin lugar a dudas genera para nosotros una inquietud fundamental. Vamos a empezar por las disposiciones que publicó en el Diario Oficial de la Federación la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estamos destacando, a esto le podemos llamar una línea de tiempo que nos permita identificar cuáles son las obligaciones fundamentales que tienen ustedes y a partir de qué fecha o cuándo deben ser cumplidas. Sin lugar a duda nos encontramos hoy en día en una especie de incertidumbre o de indefinición, porque una normatividad depende de la otra y la otra depende de la publicación de algún instructivo, de algún cuestionario o de alguna guía. Pero vamos a tratar de ser muy específicos. Nos vamos a ir con mucha calma, con el propósito de poder plasmar de manera apropiada y muy ilustrativa tanto las obligaciones como los tiempos en que deben dar cumplimiento. De esta manera nos enfrentamos con la solicitud del dictamen técnico que va a emitir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todo esto empieza el 10 de enero del 2014 con las reformas financieras y de las cuales destacamos 3 aspectos fundamentales. 1, la Ley de Organizaciones. 2, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria. Y 3, la Ley de la Conducef. Entonces, de ahí parte todo porque se le atribuyen facultades a estos 2 organismos. De ahí brincamos a la publicación del 4 de abril por parte de la Comisión Nacional Bancaria para las disposiciones para la obtención del dictamen técnico. Hoy en día, después de ¿cuántos meses? 8 meses más o menos, no se ha hecho todavía a nivel autoridad absolutamente nada. Sin embargo, ha sido un tiempo muy valioso que ustedes deben tomar muy en cuenta desde la publicación del 4 de abril al día de hoy, en donde ustedes tienen que haber estado elaborando, preparando, conjuntando una serie de obligaciones que las propias disposiciones establecen. Como estas disposiciones publicadas el 4 de abril entraban en vigor de acuerdo a su segundo transitorio hasta que Conducef publicara sus disposiciones de carácter general para el registro, entonces todo ese tiempo pasó en un stand-by, como un stand-by externamente. Internamente, les repito, ustedes ya debieron haber empezado a preparar diferentes aspectos. Bueno, entonces del 4 de abril brincamos al 8 de octubre, que es cuando Conducef pone en vigor sus disposiciones publicadas un día antes. El 7 de octubre las publica, entran en vigor el 8 de octubre y de ahí nos arrancamos materialmente con el motivo de nuestra reunión.
Como a partir del 8 de octubre todas las sociedades financieras de objeto múltiple estaban en facultad, en libertad y en deber de solicitar el dictamen a la comisión, hoy en día ninguna entidad de este tipo ha hecho la solicitud. Hasta el día de hoy ninguna entidad ha hecho la solicitud. Y es entendible, tal vez porque a lo mejor no quieren ser los primeros que pasen en la foto de la comisión, que ahorita está con una alta definición en donde se nos ve lo bien peinado o lo mal rasurado, porque sin lugar a dudas el primero que pase por el filtro de este dictamen va a ser analizado muy minuciosamente. Sin embargo, vamos a pintar, vamos a imaginarnos un tiempo razonable desde el 8 de abril que entraron en vigor las disposiciones para la emisión del dictamen técnico hasta el 4 de diciembre de este año. Este 4 de diciembre podemos tomarlo como un punto de arranque con el propósito de que podemos a partir de entonces empezar a hacer la solicitud. Todo depende de ti, el momento en que decidas solicitar a la comisión el dictamen técnico para tu entidad. Esas fechas que están en la pantalla y que son meramente ejemplificativas nos permitirá conocer los tiempos que marcan tanto las disposiciones del dictamen técnico como las de la renovación del registro de conducir. Consecuentemente, si tú te animaras a poner en manos de la comisión tu solicitud el 4 de diciembre, tienes que tener pues, los requisitos obviamente que establecen las propias disposiciones de carácter general referentes a los datos de tu representante legal o de tu apoderado, a los datos de tu sociedad, de tu oficial de cumplimiento y de ser el caso de tu comité de comunicación y control. Eso es lo menos que se puede estar solicitando, porque al final de cuentas lo más importante es el manual de prevención de lavado de dinero. Y ese manual de prevención de lavado de dinero es un instrumento fundamental para poder obtener el dictamen favorable de la comisión. Ojo, no te voy a hacer referencia a los requisitos que te acabo de mencionar en los incisos A a B, sino vamos a destacar los aspectos medulares que tú tienes que estar preparando, debiste haberlo estado preparando desde hace tiempo. Si no es el caso, debes estar preparándolos a partir de ahora con el propósito de que cuando tú determines tocar las puertas del CITI, la comisión reciba tu solicitud para la emisión del dictamen técnico. Y el aspecto número 1 es justamente el manual de prevención de lavado de dinero. Los tutoriales que la propia comisión ha puesto en su página son una pálida sombra de lo que va a ocurrir cuando tú presentes tu manual. Porque los tutoriales, los dos tutoriales de bancaria, te dicen qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Sin embargo, eso es diferente a cuando tú pongas tu solicitud en el CITI y la comisión empiece a revisar tu manual, el cual deberá estar cruzado con cada una de las 75 preguntas que establece ese cuestionario, contempladas en el instructivo que la propia comisión dio a conocer, con el propósito de que cuando la Comisión Nacional Bancaria abra tu manual y vea y busque tu política de personas políticamente expuestas y vea tu procedimiento para atender ese asunto, le debes mostrar en qué página te encuentras. Si la comisión no ve en la página que tú pones la política y ni describes tu procedimiento, eso va a ser un factor determinante para que la comisión ya no siga revisando tu manual, porque no va a estar la comisión revisando todos los manuales de todas las OFOMES, sino que va a ser una especie, considero yo, así inclusive lo ha manifestado la propia comisión en foros públicos,
va a estar revisando tu manual de una manera cualitativa. Por lo tanto, tú tienes que tener tu manual desarrollado con política, con procedimiento y con ubicación de esas políticas y procedimientos de una manera precisa, muy exacta, que de no ser así, bueno, el manual va para atrás y consecuentemente tú tienes un tiempo de 10 días para poder atender esas observaciones que por única vez te va a hacer la Comisión Nacional Bancaria. En el momento en que te mande sus observaciones, se suspende el plazo de 60 días que la comisión tiene, con el propósito de que se vuelva a reanudar cuando dentro de los 10 días tú estés regresando tu manual. Si al revisar por segunda instancia tu manual observa nuevas fallas, el manual va para atrás y te vas a tener que ver en la necesidad de formular una segunda solicitud fuera de este procedimiento. Y consecuentemente los plazos se van acortando de una manera grande. Ojo, junto con el manual están los formatos que la propia comisión va a emitir, el instructivo de la propia comisión, las claves de usuario y contraseña que tú debes obtener a través del CITI. No son las claves del CITI, son unas claves especiales que te permitirán continuar con tu solicitud de dictamen. Mucho ojo con estas claves de usuario y contraseñas. Luego, el siguiente aspecto que tú tienes que tomar en cuenta es que debes informar que no cuentas con un comité, no lo pierdas de vista, porque dentro de las disposiciones de carácter general está perdido por ahí fuera de los requisitos que debes enviar, de tal manera que si no cuentas con comité y no informas que no lo tienes, esa es una observación que te van a formular. El cuestionario que está en el instructivo es algo muy importante, lo mismo que el cuestionario para el oficial de cumplimiento. Mucho ojo con eso. Tienes que pagar y yo te invitaría para que lo hicieras de una vez, porque tienes tiempo, porque el sistema no se está sobrecargado, porque hay oportunidad de ir preparando tus documentos. El caso es de que tú tienes que hacer tu pago por concepto de estudio y trámite. Recuerda que si pagaste tu cuota de inspección hasta antes del 31 de marzo de este año, tu pago por concepto de estudio y trámite de la solicitud del dictamen técnico te va a costar 14,000 pesos. Si pagaste después del 31 de marzo, tu pago va a ser de 20,000 pesos. Luego también se requiere el consentimiento para que la comisión publique el cumplimiento normativo que tú has dado. No lo pierdas de vista. Hoy en día, a través del buro, pues quieras o no, con la información que tú has venido poniendo, cuyo límite fue el 7 de septiembre y la actualización que debiste haberlo hecho hasta el 30 del mes pasado, el 30 de octubre, ya da a conocer públicamente tu comportamiento respecto del cumplimiento normativo. Sin embargo, al final de cuentas, tienes que dar tu cumplimiento, ese es optativo por supuesto, para que en su caso la comisión publique el grado de cumplimiento normativo que tú has venido dando. Estamos ahorita en el 4 de diciembre, agotando los incisos A a F, como algo que necesitamos destacar para no perderlo de vista. Si tú te animas a hacer tu solicitud el 4 de diciembre, entonces vamos a seguir con plazos y el siguiente sería el 4 de marzo del 2015, que es la fecha en que la comisión va a emitir la resolución de dictamen técnico, que puede ser favorable o desfavorable. Hace rato les decía que quien pase primero al CITI para presentar su solicitud, pues sale en una foto de alta definición, porque va a ser analizado con lupa por parte de la comisión, aspecto negativo, si así lo puedes considerar tú. El aspecto positivo
es que ganarías tú mucho tiempo para cubrir cualquier eventualidad, a diferencia de que si tú no eres de los primeros en hacer la solicitud a la comisión, pueden pasar diferentes circunstancias y que el tiempo te gane. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que tal vez no te alcance para cubrir los 270 días o estés arañando ese plazo para poder obtener el dictamen técnico. De tal manera que el 4 de marzo, bajo el supuesto de que tú te animaras a meter tu solicitud el 4 de diciembre, estarías teniendo tu resolución favorable, esperemos que así sea, o desfavorable si no cumpliste con ellos, esperemos y debemos buscar y pugnar porque no sea de esa forma. ¿Por qué manejamos el 4 de marzo como si fueran 3 meses entre diciembre y marzo? Bueno, si bien es cierto que las disposiciones nos hablan de 60 días para la comisión, yo te invito para que tomes en cuenta dos aspectos. Uno, que son las vacaciones de fin de año de la comisión, en donde a finales del próximo mes, con toda seguridad, estará publicando su calendario de vacaciones, en donde suspende sus actividades y consecuentemente todos los plazos. Por lo tanto, son 15 días, ¿no? 10 días hábiles son 15 días calendario. Y los otros 15 días son los que la comisión te daría en el caso de que pudiera hacerte una prevención por las correcciones que fuera necesario manifestarle a tu sociedad. Si tú no haces tu solicitud el 4 de diciembre, pues consecuentemente el plazo se va alargando, ¿verdad? Con los mismos términos que estamos comentando. Bueno, pero en el primer supuesto del 4 de diciembre, el paso siguiente, ya una vez obtenida la resolución favorable de tu dictamen técnico, tu paso inmediato siguiente es ir a tocar las puertas de Conducef y hacer la solicitud de renovación del registro de Conducef. En la renovación del registro de Conducef es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos. No solamente es, ya tengo mi dictamen técnico y me voy a Conducef feliz de la vida para que me dé mi renovación. No, sino que tienes tú necesariamente que cumplir con algunos aspectos. La sexta transitoria de las disposiciones de carácter general que Conducef publicó el 7 de octubre en el Diario Oficial, te pide 4 aspectos que yo te invito para no perder de vista. Número 1, número y fecha del instrumento público en el que obre tu objeto social conforme lo establece el artículo 87b de la Ley General de Organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tu objeto social, si ya lo tienes hoy en día, qué bueno, porque ya cubriste un requisito más. Si no lo tienes, tienes que empezar a hacer tu proyecto de reforma estatutaria en donde pongas literalmente, textualmente, lo que el artículo 87b de la Ley de Organizaciones establece. Es decir, que te dediques de manera habitual al otorgamiento de créditos, arrendamiento financiero y factoraje financiero. Que puedes realizar otro tipo de actividades conforme lo establece el artículo 87b de la ley referida y reformar tus estatutos sociales. Para eso se requiere que tiempo. Consecuentemente, si tú ya superaste esa circunstancia, pues ya ganaste algo de tiempo. Al final de cuentas, para eso se publicaron desde el 4 de abril las disposiciones de bancaria. Pero si no lo has hecho, entonces tienes que considerar que eso te va a restar tiempo en relación al calendario que estamos señalando en este momento en la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, pues junto con la modificación a tu objeto social, porque al final de cuentas tienes que poner el número y la fecha del instrumento público en donde modificaste tu objeto social, también debes de mandarlo. Otro aspecto es, si tú cuentas con algún oficio que alguna autoridad competente haya emitido, a través del cual te haya autorizado la utilización de vocablos o palabras de uso reservado. Ten en cuenta que la Conducef hace
2, 3 meses, mandó un correo a todas las OFOMES en donde les decía, baja del ciprés el logotipo que tienes porque estás utilizando palabras indebidas. Abrimos un pequeño paréntesis y te recuerdo que ese supuesto aún está pendiente en Conducef. Por lo tanto, si sigue vigente esa instrucción de Conducef y luego tú no cuentas con el oficio de alguna autoridad que te haya permitido hacer uso de esas palabras reservadas, entonces pues tienes que estar moviéndote en este momento, con independencia, por supuesto, aquí es otro paréntesis, cierro el anterior y abro uno nuevo, con independencia de la aplicación que en estricto jurídico corresponda o no corresponda a la resolución de Conducef. Una cosa es eso y otra cosa es la instrucción que te dan. Y la instrucción que te dan no me refiero a que sea acatada a pie juntillas, sino que al final de cuentas tú tienes la libertad, en estricto sentido jurídico, de poder objetar la resolución que en su caso te haya afectado. Pero ese es otro tema, un tema completamente diferente. Solamente te pido considerar que si tienes un oficio de alguna autoridad que te haya permitido instrumentar, utilizar en tu logotipo, en tu denominación, alguna palabra reservada, pues lo hagas valer y lo acompañes justamente con en tu solicitud de registro y de renovación a Conducef. Otro aspecto es que debes proporcionar el nombre de la sociedad de información crediticia con la cual tienes celebrado contrato de prestación de servicios. De la misma forma debes anotar la vigencia de dicho contrato y subir al portal de registro la carátula del referido contrato. Aquí pueden ocurrir tres cosas. Una, que tú ya venías con tiempo desde atrás manejando un contrato con una sociedad de información crediticia. Qué bueno, ya lo superaste. Solamente ten en cuenta la vigencia que tengas en el mismo. Segundo, a lo mejor tú no venías operando con alguna sociedad de información crediticia. Sin embargo, ya te aplicaste y estás contratando o acabas de contratar a una sociedad de este tipo. Y tercero, que puedes en este momento no contar todavía con una sociedad de información crediticia. Por lo tanto, la exhortación es para que a partir de ya empieces a preparar todos tus documentos, tomando en cuenta que los tiempos están corriendo. Y cada tiempo que corre sin que tengas tú cumplir alguna obligación que te genere al mismo tiempo un tiempo mayor, va en tu perjuicio. La siguiente fecha vamos a hablar de que tú ya solicitaste la renovación y 30 días después, son 30 días hábiles, 30 días hábiles, entonces ya tienes la obtención de tu registro. La fecha que se está manejando ahí es porque comprende algún plazo en el cual la propia Conducef te haya hecho alguna corrección en la información que le enviaste. Pero al final de cuentas, bajo este esquema que estamos platicando, tú obtendrías tu registro de Conducef, la renovación en este caso, por supuesto. Estamos hablando de SOFOMES ya inscritas, ya trabajando con vida jurídica. Entonces tú obtendrías tu renovación del registro el 30 de abril del 2015. ¿Te imaginas? Es una fecha muy buena, es un plazo muy práctico y tendrías el resultado de un esfuerzo realizado durante mucho tiempo. Estamos hablando de una hipótesis partiendo del 4 de diciembre como una fecha en donde tú decides solicitar en la comisión tu dictamen técnico, ¿de acuerdo? A la siguiente fecha del 5 de julio, te pido que no le hagas caso, por favor. Voy a pasar a la siguiente lámina. No, perdóname. Regreso, sí regreso, perdóname. El 5 de julio es el plazo de vencimiento de los 270 días que establece la sexta transitoria de las disposiciones de carácter general que la Conducef publicó el 7 de octubre. Tomando en cuenta que entran en vigor a partir del 8 de octubre
y que los 270 días entran en vigor a partir del día hábil siguiente a la entrada en vigor de dichas disposiciones, tu plazo vence el 5 de julio del próximo año. Ahora sí, tú ya tienes una panorámica general desde el 10 de enero, del 4 de abril y la fecha tentativa en la que tú podrías estar abriendo plaza y metiendo tu solicitud de dictamen técnico en Comisión Nacional Bancaria. Fíjate cuánto tiempo sobra del 15 de abril, del 30 de abril al 5 de junio. Mayo, abril, mayo, junio y julio. 2 meses y medio. 2 meses y medio. Si tú eres diestro en el manejo de la adrenalina, entonces pues puedes irte a las posadas, regresar a la rosca de Reyes y apenas empezar con este procedimiento. Al final de cuentas, al cuarto para las 12, es decir, el 4 de julio, el 3 de julio, que se ve que estarías metiendo y resolviendo tú u obteniendo tu registro o la renovación de registro más bien en Conducef. Todo depende de ti. El propósito de estas fechas es darte una ilustración de lo que tú te vas a enfrentar y cuánto tiempo te sobra para aprovecharlo en la colocación de los productos que tú ofreces, o bien para estar en la cuerda floja y al cuarto para las 12 estar obteniendo el registro. Esto apenas forma parte de uno de los 3 aspectos de relevancia que vamos a continuar comentando. El segundo es la certificación del oficial de cumplimiento. Antes de pasar, les regreso la gráfica aquí, en donde estamos juntando 2 aspectos, la solicitud del dictamen técnico y el registro, la obtención de la renovación del registro en Conducef. Antes de pasar a otro tema, si gustan que hagamos una pausa para preguntas, bienvenidas. Si ustedes estiman conveniente juntar las preguntas al final de la plática, también muy bien. Ustedes díganos, mándenos un chat, mándenos su opinión. Al final de cuentas, nosotros estamos aquí con mucho gusto para poder atender las inquietudes que ustedes tengan. Sí, yo creo que nos vamos a preguntas. Nos vamos a preguntas, sí, por supuesto. Las modelamos, Alina, nos ayudas ahí. Ernesto Sánchez nos pregunta: un profesionista que se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM y que obtiene la certificación en materia de prevención de lavado de dinero, ¿puede prestar sus servicios como auditor independiente? Bueno, ya se acaba de abrir lo que mucho se temía, el mercado negro. Yo creo, si ustedes obtienen la certificación, sin lugar a dudas, sí pueden participar como auditores independientes. ¿Por qué? Porque las mismas disposiciones que emitió la comisión y que son a las que nos vamos a enfocar enseguida, establecen la certificación para 3 tipos de personas. Una, son ustedes como oficiales de cumplimiento. 2, para los despachos externos, como es el caso de nosotros en TM Sourcing. Y 3, para los demás profesionistas, como es el caso de Teodoro Briceño Maldonado, como director general y encargado del área de prevención de lavado de dinero de TM Sourcing. Por lo tanto, tanto mi firma como su servidor nos vamos a certificar. Si ustedes como oficial de cumplimiento se certifican, yo estaría visualizando que estarían en posibilidad, porque cubrieron el aspecto general, si la comisión no lo fracciona o lo secciona, en este momento no lo sabemos, estarían ustedes en posibilidad de poder participar como auditores externos o independientes, como es el caso de sus servidores. Pero ese es un pensamiento en voz alta. Recuerden que las disposiciones de carácter general para la certificación de esos 3 personas, de esos 3 niveles, está pendiente de la comisión emita sus lineamientos, su instructivo, el temario y la guía. Entonces habría que esperar a ver qué dicen. Tan solo de bote pronto, en primera instancia, yo les diría que al no haber
limitante en las disposiciones de carácter general, es factible. Pero antes que eso, yo los exhortaría más que nada para que ustedes hagan su mejor esfuerzo por certificarse y dar el fruto en su propia institución de lo que su institución está poniendo en ustedes al apoyarlos para la certificación. Filiberto Alcocer pregunta respecto a la palabra reservada que indica es lo de la uva. Sí, en primera instancia sí, pero no de manera exclusiva, sino también para el logotipo. Su logotipo puede tener un término llamado financiera, llamado efectivo, llamado cash, llamado cosas de ese tipo. Consecuentemente, sin que lo tengan en su denominación, estarían utilizándolo en su publicidad, y las reformas a la ley de la Conducef sí, y a la de ley de organizaciones sí prevé la prohibición de utilizar esos términos. Sin embargo, si ustedes obtuvieron su permiso con anterioridad a través de la UVA o a través del INPI en algunos casos, entonces están ustedes en libre ejercicio de su derecho de poder objetar la resolución que en su caso la Conducef les aplique. Dice Miguel Castro, ¿cómo hago saber a Conducef que ya tengo contrato con alguna entidad de información crediticia o mediante qué portal? Ahorita no se preocupen, Miguel, al final de cuentas primero es obtener el dictamen de comisión. Con dictamen de comisión pasamos, a ver si podemos subir este cuadrito. Ok. Recuerda, aquí estoy en la pantalla, estamos con, donde están todas las literales de la A a la F, luego viene la resolución del dictamen del 4 de marzo, y el 15 de marzo yo ya puedo solicitar la renovación de mi registro. Es aquí en donde debo presentar ese contrato. Roberto Reina pregunta, si en nuestra SOFOM no atendemos personas morales, por ejemplo, ¿tengo aún así que desarrollar las políticas y procedimientos para atender PM o basta con que señalen mi manual que no atendemos PM? Bueno, el hecho de no atender PM y decirlo así en el manual, eso es prácticamente su procedimiento. La invitación para que no, porque no presten el servicio a las personas morales, no lo pongan en el manual. Eso es lo peor que pueden hacer. Por lo tanto, si solamente sus créditos van para personas físicas, entonces establezcan en su manual que no prestan el servicio a personas morales y por lo tanto no desarrollan el procedimiento requerido por las disposiciones. Esa sería la manera más apropiada de poder atender ese planteamiento. Telma Solís pregunta, se supone que la CNBB tiene 60 días naturales, no hábiles, por lo que no debería aplicar el periodo de vacaciones. Bueno, lo que pasa, Telma, es que la propia comisión a finales de diciembre cada año publica no el calendario bancario, sino su calendario de suspensión de actividades. Y en esa publicación expresamente señala que para todos los efectos legales, y estos lo son, se suspenden los términos, reanudándose cuando la comisión vuelva a abrir sus puertas. Dice Gonzalo Avelino, ¿un oficial de cumplimiento de una SOFOM puede ser oficial de cumplimiento de otra SOFOM? Al mismo tiempo, no. Hay una prohibición expresa en las propias disposiciones de carácter general cuando la comisión pide una constancia por parte del oficial de cumplimiento, es que señale que no presta sus servicios en otra entidad financiera, a menos, hago la aclaración, en que formen parte las dos entidades de un mismo grupo financiero. En esas circunstancias sí es factible. Grupo financiero reconocido y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no un grupo financiero económicamente hablando. Pregunta Arturo Olivas, ¿se puede certificar más de un oficial en cada SOFOM? La respuesta es un poco ambivalente. Mi respuesta en automático iba a decir que sí, pero como las disposiciones son para oficiales de cumplimiento y solamente hay uno, la respuesta en automático es no. Pero déjenme decirle dos cosas. La primera, en el caso de las firmas, de los despachos que nos vamos a certificar,
el personal integrante de la firma tiene que certificarse. 1. Y 2. La Comisión Nacional Bancaria está pugnando porque no solamente el oficial de cumplimiento, sino el personal que forme parte integrante del área de cumplimiento se certifique. Al final de cuentas, esto es recomendable. Hugo Camarena pregunta, licenciado, me perdí en la parte de renovación ante Conducef, en donde hablaste de una modificación de estatutos. ¿Lo puedes repetir en este punto, por favor? Sí, con mucho gusto. Uno de los requisitos para poder obtener la renovación del registro, junto con otra serie de datos o documentos, es que debe agregarse del contrato. Debe agregarse la carátula del contrato que se celebró con la Sociedad de Información Crediticia. No. ¿Cuál es? Modificación de estatutos. Perdóname, modificación de estatutos. Bien, uno de los requisitos es poner, dice la disposición, número y fecha del instrumento público en que obre su objeto social conforme a lo establecido en el artículo 87b de la Ley General de Organizaciones. ¿Qué dice el 87b? Que todas las sociedades financieras de objeto múltiple deberán señalar de manera expresa en su estatuto social que su actividad será habitualmente el otorgamiento de créditos, arrendamiento financiero y facturaje financiero, con independencia de las demás actividades que puedan llevar a cabo conforme lo prevé la propia Ley de Organizaciones, e independientemente de las actividades fiduciarias que realicen para fideicomisos de garantía en los términos del artículo 390 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Todo esto traducido quiere decir que tu objeto social, si no dice expresamente todo esto que menciono, en los términos de la Ley de Organizaciones, el artículo 87b, entonces la acción inmediata que debes hacer es preparar tu proyecto de estatuto y someterlo a tu consejo o asamblea para que pueda ser modificado. Y una vez modificado, protocolizado, y una vez protocolizado, pones número y fecha del instrumento público en el que consta ese objeto social. Espero que con eso no te haya revuelto, no te haya confundido. Dime por favor, si no, para expresarlo de una manera diferente. Dice Luis Rivas, ¿pueden ser los mismos miembros del Comité de Comunicación y Control en dos OFOMES? Te voy a contestar un poco ambivalente. No son, las disposiciones no establecen nada al respecto, pero yo le aplicaría por analogía, aunque no de manera enfática, de ahí la ambivalencia, perdóname, yo le aplicaría por analogía la prohibición que tiene el oficial de cumplimiento. Un oficial no puede ser oficial de otra entidad. Eso es claro, pero está expresamente señalado en la disposición. Lo que tú me preguntas ni siquiera lo refiere la entidad, las disposiciones. Por lo tanto, la entidad podría tener, ante la falta de una prohibición expresa, la posibilidad de tener personas del mismo tipo. Pero si le aplicamos la analogía del oficial de cumplimiento, yo te diría que no es conveniente. ¿Por qué? Para que no tengas tú en tus dos entidades un mismo tipo de vicios que en su caso se pudieran presentar, sino que hubiera una objetividad mayor. Eso es lo que te podría decir. No te respondo formal y oficialmente porque las disposiciones no lo prevén. Y yo estaría solamente dándote una opinión en ese sentido. Luis Alberto García pregunta, ¿para solicitar el dictamen es preciso que el oficial de cumplimiento ya esté certificado? No, de ninguna manera, no. La solicitud podemos hacerla el 4 de diciembre y las disposiciones para la certificación entran a partir del 1 de enero del próximo año, que son las láminas que les vamos a presentar ahorita. Lorena Sarromán pregunta, ¿es necesario solicitar otras claves? Si hay que solicitar claves especiales porque el sistema permite ingresar la información ingresando con las claves de sitio. Mucho cuidado. Aquí son dos aspectos totalmente diferentes. Hoy en día, si yo abro mi página Citi PLD de comisión, entro con mis claves de oficial de cumplimiento.
Sin embargo, para la certificación se van a requerir claves especiales. Consecuentemente, son dos cosas totalmente diferentes. El instructivo, el cuestionario, podemos obtenerlo a través de lo que en las disposiciones le llama la comisión obtención del certificado. Ahí podemos entrar sin ningún problema porque estamos en la página de comisión. Pero ya cuando nos vamos a certificar, ya nos dan a nosotros claves diferentes y personales. Maximiano pregunta, en relación a la autorización de uso del nombre de la uva, ¿es necesario mandar dicha autorización antes de la fecha en la que tengamos que mandar el dictamen de la CNBB? Porque esta se tramitó en julio de 2014. A ver, entiendo que aún no ha sido autorizada, sino apenas se pidió. Entiendo que apenas lo estás pidiendo, adjuntando por segunda vez dicha autorización, porque esta se tramitó en julio del 2014. ¿No? Si no tienes si en este momento tú ya tienes tu autorización, sin ningún problema después de superada la parte del dictamen técnico, sin ningún problema vas a meter en conducir ese documento. Si no lo has obtenido, es un requisito indispensable que tienes que medir tiempos para que lo obtengas con anterioridad. Okay. Edgar Gamboa pregunta, ¿va a servir de algo el manual con que contamos actualmente? No quiero decir que no, Edgar, porque desconozco tu manual. Sin conocerlo, yo me atrevería casi a afirmar que tu manual no va a funcionar. Y te voy a decir por qué, no porque esté mal hecho, sino porque lo hicieron, aunque haya sido de una manera apropiada, lo hicieron sin lo que ahora se requiere a través de las disposiciones y a través de la nueva visión de la comisión. Por lo tanto, yo te invitaría para que filtraras tu manual antes de modificarlo, filtraras tu manual con el cuestionario que viene en el instructivo de la comisión y que consta de 75 preguntas. Si tu manual supera ese cuestionario, lo mandas de inmediato. Pero como creo que no lo va a superar, entonces tienes que trabajar. José Imov pregunta, ¿se debe emitir un oficio para el consentimiento de la publicación del Buró de Entidades Financieras? En caso afirmativo, ¿cuándo concluye? No, de ninguna manera. O sea, ningún escrito. La propia página de la Conducef en el Buró de Crédito te da los acuses de recibo correspondientes por haber cumplido e inclusive validado el 30 de octubre como fue el último ejemplo que tuvimos. Carlos Montero, ¿a dónde podemos solicitar una copia del oficio de los vocablos de palabras indebidas? Te lo mando con mucho gusto. Se lo voy a mandar a Sofón, pídeselo a Lina o a Liliana y nosotros de TM Sourcing se los mandamos a ellos, con mucho gusto. Ernesto Sánchez pregunta, que no dice que todavía no. José Gastón dice, ¿el 4 de diciembre significa una fecha en especial? Es tentativa, José, es solamente ilustrativa. Okay. Y con el ánimo de ganar tiempo, de estar en muy buen tiempo. Karina Castro dice, las disposiciones establecen también como requisito el contar con el sistema automatizado. ¿De qué manera verificará la comisión dicho sistema, tratándose de personas que se encuentran en el interior de la República? Solamente a través de una visita de inspección, físicamente. Y sin que sea físicamente, recuerda que en las disposiciones se establece una carta, una constancia en donde se diga bajo protesta de decir verdad que sí se cuenta o que no se cuenta con el sistema. De tal manera que si tú no tienes sistema o alguna entidad no tiene sistema, entonces la carta, si dijera que sí cuenta el sistema, pues ya es a conciencia de cada entidad, porque dice, bajo protesta de decir verdad. Okay. ¿El oficial de cumplimiento debe ser titulado? Hasta el día de hoy, no. A partir de la certificación, sí, por una parte, como es recomendable, y no porque permite que se sustituya el título con 4 años de experiencia en la materia.
Jael Hernández, en el manual que se subirá para solicitar el dictamen técnico, ¿deberá llevar carátula con la aprobación por parte del Consejo de Administración? No, no necesariamente. Ok, Filiberto, cuando una institución tiene sucursales, ¿debe tener más de un oficial de cumplimiento? No, no, el oficial de cumplimiento hace las veces de oficial de cumplimiento para todas las sucursales. Okay. Israel Larrañaga, en el caso del dictamen, ¿qué procede si este resulta desfavorable? ¿Qué sanciones pueden aplicar? ¿Hay que pagar una segunda dictaminación? En el caso del dictamen, ¿qué procede si este resulta desfavorable? ¿Qué sanciones pueden aplicar? ¿Hay que pagar una segunda dictaminación? Ah, ok. No hay ninguna sanción y no hay que pagar ninguna segunda dictaminación. Simplemente da dos oportunidades para la obtención del dictamen técnico. Si no se obtienen, se vuelve a hacer la solicitud. Ok. Mayeli Hernández, si comienzo mi trámite a principios de enero para la obtención del dictamen técnico, ¿estaré en tiempo para su obtención? Sí, por supuesto, sí. Estaríamos en tiempo. Y si no hay observaciones por parte de bancaria ni de conducir, con mayor razón. Okay. Luis Rivas, en caso de cambio de denominación social, ¿debo notificarlo a la CNBB o bien basta con la notificación que se haga a la conducir? Solamente basta que lo hagan a la conducir, solamente. Okay. Filiberto Alcocer, ¿cómo compruebo los 4 años si no se cuenta con un título? Bueno, es algo, ¿cómo podríamos decir? Muy particular. Porque dicen las disposiciones, no dice cómo debe hacerse de manera expresa. Aquí está. Estoy viendo a ver si de manera... Dice, en caso de que el participante no cuente con título o cédula profesional, deberá demostrar que cuenta con experiencia de al menos 4 años en la materia. Como la disposición de carácter general no lo establece, se queda un poco abierto a la factibilidad de poder demostrar. A mí lo que se me ocurre es que en algunas entidades en donde hayas prestado servicio anteriormente, te den una constancia de que tú estabas manejando la materia. Eso es una forma de poder demostrar que cuento con 4 años de experiencia. Y sin haber trabajado en otras dependencias, en la propia dependencia donde estás, te puede decir que tienes 4 años como oficial de cumplimiento. Y otra forma es, comisión, yo te mandé mi nombramiento desde hace 5 años. Digamos, son diferentes aspectos. Como no lo dice las disposiciones, yo tomaría la mejor forma de cómo poder demostrar. Mayeli Hernández, ¿puede contratarse el día de hoy un oficial de cumplimiento que no tenga experiencia acreditable como se venía haciendo anteriormente? Por supuesto, hoy en día sí, y tienes oportunidad de hacerlo hasta las 11:59 del 31 de diciembre. Si el 1 de enero del 2015 anuncias un cambio de oficial de cumplimiento, la comisión te lo va a rechazar porque necesita estar certificado. En caso de que una SOFOM entre en proceso de liquidación, ¿deberá darse aviso a través del sitio a la CNBB? ¿Perdón, otra vez? En caso de que una SOFOM entre en proceso de liquidación, ¿deberá darse aviso a través del sitio a la CNBB? No, todo es a través de Conducef. Recuerden que el estado que guardan las sociedades en el CIPRES se ampliaron, incluyendo ahora el de la cancelación del registro en Conducef. Y Conducef establece sus disposiciones de carácter general que semanalmente va a estar informando a la comisión de estas circunstancias. Filiberto Alcocer, ¿puedo iniciar el trámite de dictamen técnico antes de pagarlo? Sí, solicitarlo, sí puedes solicitar, porque es una acción, perdón, corrijo, porque lo que sí puedes hacer es hablando de la certificación, que primero es la solicitud. En el caso de dictamen técnico, tú haces tu solicitud y al mismo tiempo envías tu documentación dentro de la cual se incluye el pago
el pago del registro. ¿Mm? Consecuentemente, tienes que pagarlo. El pago por concepto de estudio y trámite forma parte de los requisitos que la comisión te pide cuando hagas tu solicitud de dictamen técnico. Karina Castro. Dentro de los 15 días hábiles de enero en el siguiente año se informará la ratificación del oficial de cumplimiento. Para esa fecha ya tendrá que estar certificado el oficial de cumplimiento que se ratifique. A ver, perdón, Alina, nuevamente la pregunta. Ok. La ratificación del oficial de cumplimiento. No, Karina, no, la recomendación sería que no hicieras el cambio de oficial de cumplimiento, porque si lo haces a partir del 15 de enero, ya no vas a poder porque tiene que estar certificado. Pero como todavía no está la certificación ahí, en esa época, consecuente, es más, ahorita tenemos todavía fechas indefinidas, porque la comisión no ha publicado ni su instructivo, ni su cuestionario, ni su guía de estudio, ni nada por el estilo. Consecuentemente, no puede estar certificado ya el oficial. Lo que dije hace rato es que nadie puede ser a partir del 1 de enero oficial de cumplimiento si no está certificado. Tu pregunta es si ya estarán certificados para esa fecha. La respuesta es no. ¿Cuál es mi recomendación? Que no cambies de oficial de cumplimiento hoy. Mantente como estás, hasta en tanto se defina esta situación y tengas tú la factibilidad de poder nombrar a un oficial de cumplimiento ya certificado. Dice Miguel Ángel Márquez, la cuota de supervisión que... ¿Sí? ¿La cuota de supervisión que hemos pagado a la CNBB es válida para disminuir el costo de la certificación? No, por supuesto que no, son dos cosas independientes. Son dos pagos diferentes. El único beneficio que te da la cuota de inspección es que de haberla pagado a tiempo, antes del 31 de marzo, te da un descuento de 6,000 pesos. Y Elios Castro pregunta, ¿por qué medio se hace el pago a la CNBB? ¿Se utiliza el SCPADI? Sí, correcto, así es. Mayeli Hernández pregunta, si la CNBB me solicita para tener derecho a certificación como oficial de cumplimiento, un año de experiencia y no lo tengo, ¿ya no tengo derecho a aspirar a ser oficial de cumplimiento? Correcto, en los términos de las disposiciones, así es. Es necesario, aparte del título, contar con 1 año de experiencia. Y sin título, contar con 4 años de experiencia. Ubaldo Rodríguez, se mencionó que el pasado 30 de octubre debió reportarse el contrato como entidad de crédito, ¿es así? Momentos antes se dijo que no hay que presentar evidencia, sino esperar hasta la solicitud ante Conducef para la renovación de registro. A ver, vamos a ver. Dice Ubaldo, se mencionó que el pasado 30 de octubre debió haberse reportado el contrato de la entidad. ¿Es así? No, no es así. El 30 de octubre fue el plazo límite para poder validar la información en el buró de crédito. Son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, la respuesta es negativa en ese sentido. Luego dice, momentos antes se dijo que no hay que presentar evidencia sino esperar hasta la solicitud de Conducef para la renovación del registro. Bueno, cuando salgamos de dictamen técnico de bancaria, tenemos la posibilidad a partir del día siguiente de entrar a solicitar la renovación del registro en Conducef. Dentro de los requisitos que Conducef pide para la renovación está el acompañar la carátula del contrato celebrado con la sociedad prestadora de información crediticia. Esos son los dos aspectos que es necesario puntualizar. Si no queda especificado de esa forma, los invito para que me hagan nuevamente la pregunta por si es necesario ampliarla o expresarla de otra manera. Puntualizo, déjenme ver. La fecha del 30 de octubre nada tiene que ver con el contrato celebrado con la Sociedad de Información Crediticia. Y segundo, cuando yo solicite la renovación de mi registro en Conducef, sí debo presentar el contrato de información crediticia. Jessica Rivera, ¿qué pasa con la SOFOM que no tienen oficial de cumplimiento?
sino un comité de comunicación en control. En este caso, ¿a quién se certifica? Voy a hacer de cuenta que esa pregunta no fue hecha, porque no puede haber una entidad, una sola entidad que no tenga oficial de cumplimiento. Si hubiera alguna con esas características, vamos a hacer de cuenta que no vimos y dentro de la integración del comité designen de inmediato al oficial de cumplimiento. Okay. Mayeli Hernández, entonces quedaremos únicamente dentro del campo de oficiales de cumplimiento, los que al menos tenemos un año de experiencia y no tendrán posibilidades otras personas aspirar nunca a ser oficiales de cumplimiento. No, nunca. La primera parte de la pregunta sí la contesto afirmativamente. Es decir, si no hay un año de experiencia no se puede ser oficial de cumplimiento. Y después, no podemos decir que nunca podré ser oficial de cumplimiento. Sí, puedo ser oficial de cumplimiento porque no necesito haber sido un año más oficial de cumplimiento, sino tener experiencia de al menos un año con título y 4 años sin título en materia de prevención, detección y reporte de actos u omisiones u operaciones a que se refiere el Código Penal Federal. Es decir, yo puedo no ser oficial de cumplimiento y estar conociendo la materia. Tengo un año de experiencia en este tipo de aspectos de prevenir, detectar y reportar actos, entonces eso ya me permite que me nombren oficial de cumplimiento y con ese carácter obtener la certificación. Okay. José Monterrosas pregunta, en el caso de que la SOFOM no esté al 100% sistematizado, ¿puede ser motivo de rechazo de la renovación? No puede ser motivo de rechazo, porque las disposiciones dicen que deberá hacerse una constancia bajo protesta de decir verdad si tengo o no tengo o cómo estoy. Pero sí me reciben mi solicitud. Pero el no tenerla 3 años después, entonces implica un incumplimiento que tendríamos que enfrentarlo de manera diferente después. Ah, correcto. Sí, nos falta un tema, sí, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a hacer los comentarios, son 2 láminas muy breves, pero sin lugar a dudas es un tema muy importante, la certificación del oficial de cumplimiento. Aunque de alguna forma las preguntas comprendieron los 2 aspectos, tanto el dictamen técnico como la certificación, inclusive algunas de registro, este tema sin lugar a dudas es muy importante. Entonces vamos a poner aquí unas fechas también, algunas no tenemos fechas, es algo ejemplificativo, pero nos va a permitir ilustrar los plazos que tenemos para el cumplimiento de esta certificación. Empezamos el 1 de enero, en donde entran en vigor las disposiciones. ¿Cuándo se publican las disposiciones? Se publicaron el 2 de octubre. El 2 de octubre se publican y entran en vigor a partir del 1 de enero. También entran en vigor parte de las disposiciones el 1 de julio, pero ese no es tema de ustedes, ese es tema más bien de Temesourcing como despacho. Entonces entraron en vigor el 1 de enero y ya de ahí empezamos con algunas fechas inciertas, pero vamos a manejar los rubros que van a tener que aparecer en algún momento. Primero, la comisión tiene que publicar el calendario para iniciar el proceso de certificación. Hoy en día, estamos sin disposiciones en la materia. 3 de noviembre respecto del 2 de octubre y estamos como si nada. ¿Por qué? Porque entran en vigor el 1 de enero. En ese inter, la comisión debe de estar haciendo unas publicaciones. Primero, el calendario para iniciar el proceso de certificación. Segundo, la publicación del instructivo. Y tercero, la publicación del temario y de la guía de estudio a la que nos vamos a someter quienes querramos y debamos certificarnos. Entonces, yo les invito para que estén muy atentos porque en la página de la comisión, en el rubro denominado obtención del certificado, se van a publicar estos aspectos. Calendario para ver cuándo empezamos.
instructivo para ver qué debemos y cómo debemos hacer. Y tercero, pues algo muy importante, muy interesante, que es la publicación del temario y la guía de estudio. Recuerden que las disposiciones nos hablan de 4 aspectos en donde nos dice qué es lo que qué va a comprender el examen, que es el marco normativo y el contexto internacional, la prevención, detección y reporte de operaciones y el comportamiento ético. Son 3, no 4. Sin embargo, esos son los temas. La guía de estudio y el temario es lo que también se va a publicar. Y como no tenemos fecha, por eso ahí lo dejamos un poco incierto, pero destacando lo que vamos nosotros a estar esperando en próximos días. El siguiente es el registro del oficial de cumplimiento. Aquí partimos de la base de algo hipotético también. Tú puedes empezar a registrar tu nombramiento de oficial de cumplimiento para que después te enfrentes al calendario, a la publicación del instructivo para su cumplimiento y a la guía de estudio para que puedas hacer tu examen. Después del registro de oficial de cumplimiento, 5 días después vas a solicitar la certificación. Aquí es en donde la comisión te va a dar unas claves especiales que solamente tú vas a poder manejar. Pasamos la solicitud de la certificación y después viene el tiempo en que la comisión acepta o rechaza tu certificación. La comisión solamente va a poder rechazarte en una sola ocasión. Vamos, tu solicitud. Te va a pedir que la completes, te va a pedir que corrijas lo que sea necesario por una sola vez. Luego, pasamos aquí en esta fecha hipotética también de 20 de febrero, en donde con 5 días hábiles, de acuerdo a lo que dicen las disposiciones, vas a subsanar los errores y las omisiones en que hayas incurrido con tu solicitud para obtener la certificación. Y ya después vas a tener un plazo para la presentación de tu examen. Un plazo de 20 días, 30 días naturales. 30 días naturales. 20. No. Bueno, aquí la fecha como es hipotética, aquí estaríamos hablando de 30 días naturales de acuerdo a lo que establece el artículo 16 de las disposiciones de carácter general. El examen podrá tener verificativo a partir de los 30 días naturales. No en los 30 días naturales, sino a partir de los 30 días naturales. La comisión te va a dar la entrega de tu calificación y finalmente la emisión de tu certificado. Eso sería el esquema bajo el cual estaríamos haciendo el cronograma de la certificación del oficial de cumplimiento. Ese serían todos los aspectos. Eso es. Vamos a adelante. Ahí lo dejamos. Entonces, con la certificación del oficial de cumplimiento, también tenemos que estar muy atentos, aunque es una materia muy importante. Ojo, el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, tienen como propósito elevar el nivel de conocimientos, de capacidad y de cumplimiento a través de esta certificación. Y tan es así que hoy en día que nosotros como despachos externos venimos trabajando de manera libre, sin ningún registro, sin alguna condición, a partir del próximo año ya no vamos a poder hacerlo si no obtenemos la certificación por parte de la comisión. Y la certificación, les repito, es tanto para el despacho como para las personas que trabajamos en el despacho. Y el propósito de los oficiales de cumplimiento es elevar el nivel, el conocimiento, la capacidad y consecuentemente el grado de cumplimiento a las disposiciones de carácter general.
Con estas disposiciones de carácter general para obtener la certificación del oficial de cumplimiento, pasa algo parecido como con la ley para prevenir el lavado de dinero. Todo el mundo esperábamos esa ley y resulta que la ley no nos dijo nada. La ley hacía referencia a un reglamento publicado por el Ejecutivo 30 días después y esperábamos con ansiedad ese reglamento y no nos dijo nada. Y luego del reglamento vienen las reglas, que es en donde apenas se empezó a establecer el procedimiento correspondiente. Entonces ahorita tenemos las disposiciones de carácter general para la certificación, pero nos dice genéricamente algunos aspectos que debemos tomar en cuenta, pero que no nos permiten actuar en este momento, porque faltan los aspectos fundamentales como lo son la publicación del calendario para iniciar el proceso de certificación, la publicación del instructivo y la publicación del temario y guía de estudio. Entonces, bajo este concepto, yo los invito para que estén muy atentos en esta publicación. Es más, atentos en el sentido de que ustedes como responsables de su propia entidad no pueden ser ajenos. Pero aquí en ASOFOM les vamos a dar a conocer muy puntualmente la publicación de esos instructivos y de esas disposiciones y de esa publicación del temario y guías de estudio. Así es de que cuenten el mismo día que esto se publique a través de comisión, ASOFOM se lo va a estar dando a conocer a sus asociadas el mismo día. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Teo. Si hay más de seguro hay más preguntas, ¿verdad, Lina? Bueno, y te vamos a robar un poquito más de tiempo, que de oro te agradecemos muchísimo esta charla tan enriquecedora para nuestros asociados. Y si aún así terminamos y hay preguntas, tienen los datos de Teodoro, creo que viene en tu presentación, al final si queda lo dejamos ahí para que los tengan, o bien se acercan con nosotros y nosotros los contactamos con Teodoro. ¿Nos ayudas con las preguntas, Aina? Jorge Montoya dice, el título de mi oficial es nutriólogo, ¿aplica como titulado? Yo sé que no se especifica qué deba de ser en el ámbito financiero. Si nutriólogo es un título, yo sí lo tomaría como tal, porque la propia disposición nos habla genéricamente de un título, nivel de estudios equivalente a licenciatura. Si el nutriólogo es equivalente a licenciatura, sí se lo tomo en estricto sentido jurídico. No vamos a minimizar la calidad profesional de esta carrera, y más aún si tiene tiempo trabajando en la prevención, detección y reporte de este tipo de operaciones. De no ser así, pues la invitación sería justamente para que estuviéramos hablando de gente que tenga experiencia o una carrera afín. Repito, no por ser nutriólogo no pueda ser oficial de cumplimiento. Sí lo es, y más aún si tiene el conocimiento suficiente para poder cumplir con lo que establecen las disposiciones. Muy bien. Mayeli Hernández, revisando los resultados de los transmisores de dinero y casas de cambio en cuanto a la obtención del dictamen técnico, casi un 90% lo obtuvieron. ¿Eso significa que las SOFOMES tenemos un panorama alentador? No, al contrario, yo los invitaría para que, quitando esos números que sin lugar a dudas son significativos, trabajemos inclusive conjuntamente para poder enfrentar este reto y sacar verdaderamente un porcentaje semejante o superior, pero no porque los vecinos obtuvieron ese porcentaje, nosotros en automático también habrá de ser. Carlos Montero, soy oficial de cumplimiento y si no me certifico ya no puedo representar a mi SOFOM. Correcto, así es. Dentro de los calendarios que la comisión va a hacer. Luis Alberto García, si un oficial de cumplimiento se da de alta en una SOFOM y se certifica como oficial en esta, ¿puede posteriormente darse de baja en la primera y registrarse como oficial certificado en una segunda? En estricto sentido, sí. Dentro del instructivo que la comisión va a emitir, seguro estará haciendo referencia a este tipo de dudas que legítimamente van surgiendo. Las disposiciones, al no establecer nada en especial,
yo me atrevería a decir que sí. Lorena San Román. Para la aplicación de las auditorías, quienes no tenemos un auditor interno y contratamos a uno externo, ¿debemos solicitar que sean certificados si se aplica la auditoría en el primer bimestre del 2015? La respuesta es no. No va a tener usted ningún despacho certificado, porque las disposiciones que le son aplicables entran en vigor a partir del 1 de julio. Y a partir del 1 de julio del próximo año, falta establecer el procedimiento, los calendarios, los exámenes y demás. Consecuentemente, sus despachos externos no van a estar ninguno certificado. Sí lo invito para que contrate al mejor. Gabriela Espinosa. Mi SOFOM necesita cambiar oficial de cumplimiento. ¿En noviembre aún puedo hacer el cambio sin líos? Por supuesto, de acuerdo. Sin ningún problema, siguiendo solamente el calendario que establecen las disposiciones. Es decir, que esté debidamente designado y darlo a conocer a la comisión dentro del plazo establecido en las disposiciones. Rafael Moreno. ¿Qué pasará si el oficial de cumplimiento reprueba el examen para la certificación? Tienes el derecho a un segundo examen todavía. Aparte, con un intervalo entre la fecha que reprobó y el siguiente examen de 60 días naturales. Ernesto Sánchez hace un comentario. Al permitir que el oficial de cumplimiento pueda fungir como auditor independiente, se puede prestar a simulación en la emisión del informe correspondiente, cuando entre SOFOMES los oficiales actúan como independientes, situación que desfavorece la finalidad de la ley. Por tal motivo considero que debería haber candados al respecto. Muchas gracias por el tema, muy interesante. De acuerdo con usted, ¿eh? De acuerdo. Felipe Pat, buenas tardes. Mi pregunta es si sabrán si la evaluación para certificación del oficial de cumplimiento será presencial o vía online. Online. Bueno, yo me atrevería a pensar que es online, e inclusive como van a participar diferentes universidades como el ITAM, el TEC, la NAHUAC, también podría ser presencial. Son aspectos que hoy en día no se tienen definidos y que vamos a saberlo con el instructivo y la guía que dé a conocer la comisión. Okay. José Monterrosas, en caso de ser técnico superior universitario y pasante en la licenciatura de Finanzas y Mercadotecnia, ¿cumpliré con el perfil? Sí, es el mismo caso del nutriólogo. Pero no está titulado. Pasante. No, entonces no. 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 Es técnico, ajá. Técnico universitario. Una carrera. Técnico superior universitario. Y pasante en licenciatura de Finanzas y Mercadotecnia. Bueno, aquí déjenme decirles, si el técnico superior tiene un equivalente al nivel de estudios de licenciatura, si no lo es, técnicamente lo desconozco, me atrevería a pensar que no, consecuentemente no podría. Porque el artículo 9 de las disposiciones nos dice contar al menos con un nivel de estudios equivalente a licenciatura. Dice Luis Rivas, a efectos de demostrar la experiencia de un año en la materia que debe contar el oficial de cumplimiento, ¿se pueden presentar los exámenes realizados en materia de PLD año con año? Año con año pensando en que se reprueba o año con año respecto de la renovación. Si es renovación, aunque las disposiciones no establecen plazo, porque dice que cuando la comisión emita la certificación va a decir la fecha de expedición y el término de la misma, entonces no sería año con año. Consideramos que van a ser por 5 años esas certificaciones. Carlos de Izárraga. Cuento con título profesional, pero mi oficial de cumplimiento no tiene cédula profesional. ¿Puede seguir fungiendo como oficial de cumplimiento y certificarse? Creo que no pide como requisito la cédula, no pide la cédula. Pero es que puede ser titulado sin tener la cédula. Es que no dice como requisito. Pero la cédula indica la titulación, ¿no? Claro, pero puedes estar titulado sin tener la cédula. No haberla tramitado. Pero no es válido, claro. Hay que checarlo.
Bueno, Si sientes que vamos a- disculpe, digamos que esta respuesta no es tanto más académica que de la materia. Por lo tanto, sí no me atrevería a decir con énfasis si sí o si no. Yo considero, dentro de los requisitos que establece el artículo 10, identificación oficial con fotografía, en caso de extranjero, título o cédula profesional. Dentro de los requisitos está título o cédula profesional. Consecuentemente, tiene el título, pero no la cédula. Entonces está Puede bien. darse el caso. Digamos, así que literalmente, tomándolo con una literalidad minuciosa muy escrupulosa, es sí. Lorena San Román, ¿la certificación del cumplimiento se llevará a cabo anualmente? ¿La renovación? La La certificación. certificación. No, cada 5 años. Consideramos cada 5 años, aunque las disposiciones no establecen temporalidad. Carlos Muñoz pregunta, ¿es mandatorio que el oficial de cumplimiento forme parte del Consejo de Administración de Misafón? No, de ninguna manera. No. Sí es necesario que forme parte del comité si tienen comité, pero no del Consejo de Administración. Son dos cosas totalmente diferentes. Carlos Montero, para la auditoría de 2014 de PLD, ¿puedo atender dicha auditoría aún si no me certifico? Sí, ya hicimos referencia a ello, acerca de la posibilidad, porque hoy en día no se cumple con lo previsto en las disposiciones. José Antonio Pesina, ¿se contará con credencial que avale la certificación del oficial de cumplimiento? ¿Cómo es? Sí, contará con credencial que avale. No va a haber credencial, Toño, sino simplemente las propias disposiciones establecen que por medio electrónico va a emitir la comisión esa constancia, pero no una credencial como tal. Eso es todo hasta el momento. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no, como aparecen los datos de contacto de Teodoro. No, pero mañana se los mando con la presentación. Fíjense, mañana Línea les manda la presentación, a todos la podemos mandar, Teodoro, la presentación, junto con tus datos. Sí, claro. Eso es importante, ¿verdad? A Lina se la manda a toda la base de datos de los inscritos, que fueron algunos. Les mandamos la presentación, ahí vienen los datos de Teodoro. Para ya en particular, si tienen algún asunto con él, lo pueden ver con él o con su equipo, que precisamente aquí nos acompaña, ¿verdad? Teodoro, pues te agradecemos muchísimo en nombre del Contador Público Lamberto Corral, presidente nacional de la asociación. Te damos las gracias a ti y a todo tu equipo por acompañarnos. Muchas gracias, Liliana, a ustedes por darnos este foro tan importante, aparte de ser tan necesario. Y tomando en cuenta justamente la importancia que este tema tiene, nosotros en TM Sourcing hemos elaborado una guía que comprende los aspectos relevantes de esas 3 disposiciones, tanto de la certificación como del registro como del dictamen técnico. Es una guía que tenemos pensado emitir a todo el sistema financiero, no solamente al sector. Claro que tratándose del dictamen técnico no aplica para otros sectores, pero sí aplica para la certificación y para el registro. Consecuentemente es una guía que estamos anunciándoles, dándole la primicia a un sector preferido por nosotros, tanto por la asociación como por sus servidores en TM Sourcing, con el propósito de que les pueda servir de apoyo. Es una guía que contiene los aspectos medulares, incluyendo los plazos en que se dan las obligaciones y las fechas límites en las que deben estar dando cumplimiento. Ya lo platicaremos con la SOFOM, con el propósito de que a través de su conducto pues les haga del conocimiento de ese instrumento que sin lugar a dudas consideramos muy importante. Y en lo personal también agradecer y hacer extensiva la felicitación y el apoyo a Arturo Arreola, a Luz Berenice y a Luis Andín, con el propósito de presentarles el equipo que en TM Sourcing estamos ofreciéndoles este servicio. Pues les agradecemos a Liliana, ese espacio, ese tiempo, y pues nos ponemos a sus órdenes. Muy buenas tardes.